Buenos días, queridos hermanos. Amén, buenos días. Me ha sorprendido la timidez con la que ha respondido cuando el hermano David dijo, somos libres en Cristo. Y una timidez impresionante. Sí, esa libertad es medio rara. Mucho cuidado, atención. Somos libres en Cristo. Amén. 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 Queridos hermanos, vamos a Oseas 8 y vamos a estar exponiendo la palabra del Señor del 11 al 14. Vamos por favor a Oseas 8. Siempre los animamos a traer vuestras Biblias físicas. Vamos por favor a Oseas 8. Vamos a estar entonces, mientras tanto voy a parar esto. Aquí está. Bueno, dice así la palabra del Señor en Oseas 8, del 11 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo juntos. Oseas 8. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar le han convertido. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican carne y se la comen. Pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordarán de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Pues Israel se ha olvidado de su Hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas. Pero yo enviaré fuego a sus ciudades, que consumirá sus fortalezas. Vamos a orar, queridos hermanos. Vamos a orar. Ya lo ha anunciado nuestro hermano David, pero es necesario recordarlo una vez más. Estamos a punto de exponer la palabra de Dios. Exponer la palabra de Dios. Y que sea un momento reverente, que sea un momento de concentración. Y vamos a orar para que el Señor nos acompañe en este tiempo. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo que nos estás dando. Muchas gracias por tu gloriosa palabra, Señor, que tú nos has dado como extensión de tu misericordia, de tu gracia. Señor, te pedimos que bendigas este tiempo. Bendice este tiempo, Señor. Danos corazones dispuestos a escucharte. Señor, te pedimos que obres poderosamente a través de tu palabra. Tu palabra, Señor, siempre es tu palabra. Padre Santo, acompáñanos en este tiempo. Aún, Señor, te pedimos, quiero aprovechar en pedirte por el pastor Joe, que el día de hoy está predicando ya en los estados. También que lo bendigas, que hables a través de él poderosamente. Y habla, Señor, poderosamente a través de todos tus hijos que están predicando tu palabra con fidelidad y honor. Obra, mi Señor, obra, porque la obra es tuya, Señor, porque tú pones el querer como el hacer. Padre Santo, guíanos en este tiempo. Bendice este momento, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos entonces al versículo número 11. Vamos al versículo número 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se ha convertido, dice la palabra del Señor. Y aún vamos a leer el versículo 12 también. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a ver cómo la palabra de Dios nos muestra y acusa la vida de religiosidad. Una vida de religiosidad son aquellas personas que dicen creer en Dios, entienden algunas cosas de la Biblia, es más, las pueden explicar, las pueden enseñar, van a una congregación, a veces de vez en cuando, otras veces muy seguido. Esa es una persona religiosa, pero que en el fondo de su corazón nunca hubo un nuevo nacimiento. En el fondo de su corazón nunca hubo ningún afecto hacia Dios. Esa es una vida religiosa, queridos hermanos, y esa es una vida que deberíamos evitar a toda costa. Evitar a toda costa, porque hay muchas personas que están perdidas en el mundo, pero en un sentido saben que están perdidas. Me explico.
Esas personas que nunca van a una iglesia saben en un sentido que están mal, saben que están pecando, pero el mayor peligro, hermanos, y alguna vez alguien lo dijo, las personas más complicadas para predicarles el evangelio no son las personas que están afuera, son las personas que están dentro de la iglesia. Porque muchas de esas personas piensan que, digamos, ya se la saben, ¿no? Pero tienen el corazón, endurecido. Un corazón que ya no quiere escuchar a Dios, que simplemente viene por cumplir. Esa es una vida religiosa. Y esa es una vida que Dios desaprueba totalmente. Y es lo que vamos a ver la palabra del Señor el día de hoy. Dice en el versículo número 11, por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se ha convertido. Este es un punto principal que quisiera explicar. La acusación de la palabra del Señor para Efraín es que ha multiplicado, ¿qué? Altares, ¿sí? Recordemos, ¿cuál era la función de los altares en el Antiguo Testamento? Eso es una importancia recordarlo. En el Antiguo Testamento, los altares eran lugares, digamos, físicos en donde ponías un sacrificio, ¿correcto? Un sacrificio que podía ser una oveja, ¿no es cierto? Por ejemplo, pero ese sacrificio Dios lo instauró para recordar al pueblo, a su pueblo algo, que la paga del pecado es la muerte y que solamente el perdón de esos pecados iban a costar una vida, ¿correcto? Es decir, Dios desde el inicio mostró a su pueblo, uno, que todos pecamos, pero dos, que ese pecado no se iba a borrar así por así, ¿sí? No es como estamos de pronto normalmente nosotros acostumbrados, ¿no? Hemos pecado, ¿no es cierto? Cualquier pecado, y simplemente queremos olvidarlo, ¿no? Bueno, es algo malo que hice, me equivoqué, simplemente yo ya no quiero pensar en eso. Bueno, la vida continúa, ¿no? El problema es que para Dios la vida no es continua. Nuestro pecado sigue enfrente de Dios y es un Dios y estamos ante un Dios justo. Y ese Dios justo va a exigir, discúlpenme la redundancia, pero justicia. Y eventualmente cuando estemos en su presencia, rendiremos cuentas ante ese Dios justo y santo. Y malas noticias, cada uno de nosotros vamos a ser considerados culpables por la causa de nuestro pecado. Entonces, la idea en el Antiguo Testamento, Dios había mandado hacer un altar, ¿correcto? En ese altar llevabas tu sacrificio y ese sacrificio iba a representar el sacrificio necesario, discúlpenme la redundancia nuevamente, para estar bien con Dios. ¿A qué quiero ir? En el Antiguo Testamento se menciona que Dios quería que ese altar esté en un lugar específico. Y ese lugar específico se llamaba Jerusalén, que está en Judea, ¿correcto? Dios lo había mandado así. El gran detalle, como hablamos las semanas anteriores, es que eventualmente Israel se dividió, ¿cierto? Israel del norte, Israel del sur. ¿Y dónde estaba Jerusalén? En Israel del sur. Ahora, los de Israel del norte tenían dos opciones. Ir a adorar donde Dios había dicho, pero ¿cuál era el inconveniente? Estamos peleados, ¿no? Ahora estamos divididos. ¿Y cuál fue la solución que le encontró Israel del norte? Bueno, finalmente nosotros construiremos nuestros altares también, ¿no? Construyamos nuestros propios altares, llevemos ahí nuestros sacrificios, y ojo, por si acaso, lo estamos haciendo también para Dios, ¿no es cierto? No es que lo estemos haciendo para un ídolo, no es que lo estemos haciendo para otra persona, también lo vamos a hacer para Dios. Hagamos pues nuestros propios altares. Esa fue la lógica de Israel del norte. ¿Cuál es el problema con eso, queridos hermanos? Porque miren, hicieron otros altares para Dios, presentaron ofrendas para Dios, pero ¿cuál es el detalle con eso? ¿Cuál es el inconveniente? El pequeño gran detalle es que Dios, nuevamente, no había mandado a que se hagan esos altares. Finalmente Dios quería que su altar sea solamente, ¿dónde? En Jerusalén. Pero lamentablemente, Efraín, es decir, Israel del norte, decidió hacer sus propios altares. ¿Y qué es la conclusión a la que llega el Señor? Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se han convertido ellos mismos. Este versículo, hermanos, muestra algo. La intención de Israel del norte, de Efraín, de pronto era buena, pero al final del día Dios no estaba agradado con eso.
Es más, finalmente, como ustedes saben, en esos altares, en algunos de esos altares, se terminaron poniendo becerros de oro. Becerros de oro. La semana pasada explicamos cuán aberrante era poner un ídolo en la presencia de Dios. Pero finalmente noten algo. Yo quiero que veamos el hilo a dónde quiero llegar con todo esto. Los teólogos dicen que la intención de Israel al multiplicar los altares fue mostrarse más piadosos. Pero esta acción fue un pecado porque desobedecieron el mandato de Dios. Israel decía, lo vamos a hacer para Dios, para nuestro Dios, el que nos sacó de Egipto. El problema con eso, queridos hermanos, y una de las cosas que vamos a desarrollar el día de hoy es que no basta con decir, lo hago para Dios. También es necesario hacerlo de la forma como Dios lo pide. ¿Amén? Lo voy a repetir porque es el hilo, uno de los mensajes principales del día de hoy. No basta con tu buena intención. No basta, de hecho, con tu buena intención de decir que lo haces para Dios. Debes hacerlo como Dios quiere que se haga. Punto. Porque cuando no lo haces finalmente para el Señor es considerado pecado. Y cuando no lo haces finalmente termina mal. Noten, hermanos, los altares fueron hechos con buenas intenciones. Finalmente lo usaron para un ídolo. Finalmente lo usaron para pecar. Y para Dios, nuevamente, eso es pecado. Pero vamos un poquito más allá al versículo número 12. Aunque les escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En otro versículo dice, les escribí las grandezas de mi ley. Y fueron tenidas por cosa extraña. Y aquí Dios declara que le dio a Israel algo valioso, su ley. Dios le dio a Israel algo valioso nuevamente, su ley, queridos hermanos. Esta ley contenía estatutos, juicios, y era un privilegio enorme tener la ley de Dios. Era un privilegio enorme tener la ley de Dios, hermanos. El día de hoy, actualmente, nosotros sabemos cuál era la finalidad de la ley. ¿Cuál era la finalidad de la ley? Vamos a Gálatas 3:23, por favor. Vamos a Gálatas 3:23. Vamos a leer el 23 y el 24. Gálatas. Los famosos, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os maravilló tan pronto? Gálatas 3:23 al 24. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Dice la palabra del Señor que la ley era un ayo, ¿correcto? ¿Qué era un ayo, hermanos? Esa palabra que usamos casi todos los días. ¿Qué es esa palabra, ayo? El ayo, en tiempos antiguos, el ayo era un tutor, era un esclavo encargado de supervisar y guiar a los hijos de su amo. Un ayo les llevaba a la escuela y se aseguraba de su buena conducta. De manera similar, hermanos, la ley mosaica, la ley que le había dado Dios a su pueblo, actuaba como una guía para el pueblo de Israel. Esta guía le iba a mostrar qué estaba bien y qué estaba mal. Y iba a dirigir a las personas hacia una vida justa y ordenada, hacia una vida piadosa. En primer lugar, eso es la ley. Sin embargo, al mismo tiempo, la ley demostraba la incapacidad humana para cumplirla perfectamente. Y por lo tanto, la necesidad de un Salvador. Esas dos funciones tenía la ley. Una, la ley, al tener los principios de Dios, los estatutos de Dios, ayudaban a las personas a discernir entre el bien y el mal, ¿correcto? No como el día de hoy. El día de hoy, la famosa frase, ¿no? Todo es relativo. Ok, no todo es relativo. Dios dice que es lo bueno y Dios dice que es lo malo en su palabra. ¿Ok? Pero la queja que hace el Señor aquí en Oseas 8:12 es que Él le había entregado su ley. ¿Ok? Ellos tenían que meditarla todos los días, tenían que vivirla, tenían que atesorarla, tenían que amar su ley. Y en lugar de eso, Israel dice que la tuvo por cosa extraña. Son considerados como cosa extraña, dice la palabra del Señor. La ley que daba Dios a su pueblo era para su instrucción y su bienestar. Sin embargo, el pueblo consideró estas grandezas como algo extraño y algo que no se entendía.
no las entendían, no las apreciaban y mucho menos la aplicaban en sus vidas. Eso era lo más triste. Este versículo, hermanos, muestra la ingratitud de Israel al despreciar las enseñanzas y los mandamientos de Dios. Y nuevamente, despreciar las enseñanzas de Dios, despreciar el mandamiento de Dios, es despreciar a Dios en última instancia. Ahora, quisiera que volvamos al punto de los altares. Al punto de los altares. En el Antiguo Testamento, nuevamente, se presentaban sacrificios, ¿correcto? Sin embargo, estos sacrificios no eran suficientes por sí mismos. Vamos por favor a Hebreos 10, 3 al 4. Hebreos 10, 3 al 4. Hebreos 10, 3 al 4. Recordemos, queridos hermanos, una de las quejas que hace particularmente en esta porción de las Escrituras es el tema de los altares, ¿correcto? La palabra del Señor dice, multiplicaron los altares, pero lo hicieron para pecar. Y nosotros tenemos que recordar cuál era la función de los altares. Poner sacrificios para estar bien con Dios. Pero yo lo que les decía, estos sacrificios no eran suficientes por sí mismos. Vamos a leer Hebreos 10, 3 al 4. Dice, pero en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Versículo número 4. Porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite el pecado. Y no quiero que perdamos de vista el versículo número 3. En esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. La idea con los sacrificios, nuevamente, hermanos, era el recordatorio por nuestros pecados. Pero Israel había perdido ese punto. Ellos ya estaban acostumbrados a hacer ese sacrificio, y ya está para Dios, por supuesto, siempre es para Dios, por si acaso, claro que sí. Y ahora sigamos haciendo nuestra vida. Perdieron totalmente el punto. Hermanos, cada vez que Israel hacía esos sacrificios, necesitaban, la idea era que recuerden, he pecado y la paga de mi pecado es muerte. Esto es lo que yo merezco. Y Dios de alguna manera me va a tener misericordia y eventualmente va a mandar un Salvador. Pero ellos habían perdido hace mucho tiempo ese punto, hermanos. Nuevamente, ellos estaban acostumbrados a hacer todo ese protocolo, pero habían perdido el corazón del protocolo, si puedo llamarlo así. En Hebreos 10, 3 al 4 nos recuerda nuevamente. En esos sacrificios hay un recordatorio de pecados. La idea era que ellos tengan presente su pecado. ¿Y por qué Dios quería que el pueblo tenga presente todo el tiempo su pecado? ¿Era un Dios que quería torturar a su pueblo? ¿Quería que un pueblo todo el rato que recuerde su pecado todo el tiempo? ¿Era un Dios que quería tocar la herida de su pueblo a cada rato, echándoles en cara su pecado? Claro que no. Dios quería asegurarse de que eran pecadores, pero también quería asegurarse de que eran su pueblo y que había perdón gracias a Él, que de alguna manera, Él iba a borrar sus pecados. En el Antiguo Testamento no lo entendían a plenitud. Ahora comprendemos en qué consistió eso, y es por la sangre de Jesucristo. Lamentablemente ellos habían perdido el punto, hermanos. Ahora, el Evangelio marca el fin del sistema de sacrificios. ¿Por qué el día de hoy ya no hacemos los sacrificios en un altar? Porque Jesucristo fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Nada más y nada menos. ¿Correcto? Entonces, yo quisiera, nuevamente, estamos hablando sobre el tema de los altares, y es sumamente necesario que vayamos a Juan 4:23, por favor. Perdón, Juan 4:23. Vamos todos juntos a Juan 4:23. Pongámonos en lugar del Israel en ese entonces. Ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios. En Israel del norte estaban acostumbrados a hacer sus sacrificios en los altares que habían construido. En Israel del sur estaban haciendo los sacrificios en Jerusalén. Y vamos a ver, va a estar ante nuestros ojos, hermanos, a un momento memorable, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo hablando con esa mujer. Recuerdan que le pidió agua del pozo, ¿no es cierto? La mujer le dijo, dame esa agua para que ella no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, no, llama a tu marido. Y ella le dijo, no tengo marido. ¿Recuerdan esa parte? Y Jesús, ¿qué le dijo?
cierto has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho en verdad. Y la mujer evidentemente se quedó en shock y le dijo, ¿no? Y eso está en el versículo 19, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿correcto? Y a mí me parece sumamente interesante la reacción de esta mujer, porque si una persona viene y te menciona tus pecados ese rato, ¿no es cierto? Has hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ahorita estás así. No sé cuál sería vuestra reacción. No sé cuál sería vuestra reacción. ¿Qué harían ustedes, hermanos? No sé, algunos dirían, no sé, cuéntame más. Algunos de pronto dirían, oye, cuéntame de mi futuro, qué sé yo, ¿no? Otros escaparían, por favor, déjalo ahí, qué sé yo. Pero ¿qué es la reacción de esta mujer? Señor, me parece que eres profeta. Y la pregunta que hace esta mujer es, nuestros padres adoraron en este monte, Israel del Norte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Recuerdan? Está hablando justamente de ese momento de tensión, ¿sí? Nuevamente, en ese tiempo ya estaban acostumbrados, en Israel del Norte, adoraban allá, en Israel del Sur, adoraban en Jerusalén. Y esta mujer se queda intrigada y le dice, ¿dónde debemos adorar? Cosa importante porque ellos entendían que era necesario adorar a Dios. Pero ellos también entendían que los de Israel del Sur los miraban con desprecio. Y ciertamente daba inquietud. Entonces la mujer le pregunta, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué le contesta Jesús? Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Porque vosotros adoráis lo que no sabéis. Nuevamente, recuerden, Oseas 8:11, no estaba nunca aprobado por Dios. Pero dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, a través de Jesucristo. Y aquí está el versículo número 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Pero quisiera que nos enfoquemos en el versículo número 23. Dice, los verdaderos adoradores no adorarán ni en Israel del Norte ni en Israel del Sur. ¿Dónde adorarán? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí está la pregunta, queridos hermanos. La palabra de Dios dice que el día de hoy, la única manera válida para que ser adorado para Dios es adorarlo en espíritu y en verdad. No vas a traer tu macho cabrío, no vas a traer nada de eso. Tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Pregunta, ¿cómo podemos hacer para adorar a Dios en espíritu y en verdad? ¿Cómo podemos hacer para adorar en espíritu y en verdad? Porque tenemos un gran problema, hermanos. La palabra del Señor dice que nuestra tendencia es pecaminosa. La palabra del Señor dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y al mismo tiempo, la única forma de agradar al Padre con nuestra adoración es hacerlo en espíritu y en verdad. Hermanos, Dios quiere ser en espíritu y en verdad, no a nuestra manera. Y la única forma de hacerlo es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Solamente podemos adorar a nuestro Señor en espíritu y en verdad, estando en Cristo, hermanos. Estando en Cristo. Y en ningún otro hay salvación, dice la palabra del Señor. La palabra del Señor también dice que es el único intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque es la única manera, según las Escrituras, de estar bien con el Padre. Dios quiere ser adorado de una manera y no a nuestra manera. ¿Cuántas personas conozco? O tal vez de pronto ustedes conocen hermanos que dicen lo siguiente. Yo creo en Dios, por si acaso, pero eso de ir a la iglesia, de estar yendo, no es necesario. No es necesario porque a Dios pues le importa que creamos en Él nada más, ¿cierto? Y eso es lo que dicen muchas personas, hermanos. Sin embargo, nuestro Señor
establece unas condiciones en cómo debe ser adorado. Pero no quiero irme por las ramas. A través de Jesucristo. Cada creyente puede acercarse a Dios directamente, hermanos, a través de Jesús. El día de hoy, sin necesidad de altares físicos ni rituales externos. Y eso lo podemos ver desplegado a lo largo de la Biblia. Solo podemos adorar en espíritu y en verdad a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Solamente podemos hacerlo a través de Jesucristo, hermanos. No solamente con nuestras buenas intenciones. La pregunta entonces es, ¿estamos en Jesucristo? ¿Estamos en Jesucristo? La segunda acusación que hace en el versículo número 12 es la ley como cosa extraña. Porque aunque tenemos la ley en nuestros corazones, no lo vemos como un medio para conocer la grandeza de Dios. Les tenemos dos pequeños mensajes. Uno para los incrédulos. Cada pecado que cometemos, amigos, es un rechazo contra la autoridad divina y su revelación. ¿Por qué lo digo? Vamos a volver a leer Oseas 8:12, por favor. Dice, les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. El pueblo de Israel despreció la palabra de Dios. ¿Y saben cómo despreció la palabra de Dios? No la despreció explícitamente diciendo, bueno, eso dice la palabra de Dios, pero la desprecio porque mi criterio es distinto. No, una forma, hermanos, de despreciar la palabra de Dios es simplemente ignorarla. La palabra de Dios les había sido dada a ellos, pero ellos decidieron vivir como les daba la gana, usar esa palabra. Y el día de hoy, hermanos, las Escrituras dicen que la ley está escrita en nuestros corazones. Sabemos, distinguimos entre lo bueno y lo malo, y aún así decidimos hacer lo malo. Eso es despreciar a Dios y eso es pecar contra Dios. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es Colosenses 3:6. Si pueden ir, por favor. Colosenses 3:6. Dice así la palabra del Señor en Colosenses 3:6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Bíblicamente hablando, la ira de Dios está sobre cada una de las personas que ha transgredido su ley. La ira de Dios está sobre las personas que han transgredido su ley. Pero también tengo un segundo pequeño mensaje para los creyentes. Necesitamos recordar que ahora somos libres para obedecer la ley de Dios, para deleitarnos en su ley. Nuevamente esta mañana el hermano David empezaba diciendo, somos libres. Cuando somos libres, hermanos, vamos por favor a Juan 8:36 para ver de qué tipo de libertad estamos hablando. De hecho lo cantamos también esta mañana. Juan 8:36. Dice así la palabra del Señor, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Y a veces olvidamos esa frasecita, verdaderamente libres. ¿Cómo es una persona verdaderamente libre? ¿Cómo luce una persona verdaderamente libre? ¿Puedes decir tú eso de ti, que eres una persona libre? ¿Puedes decir eso de ti? ¿Soy una persona libre? ¿Por qué? Porque puedes salir de tu casa a la hora que te da la gana. Porque puedes darte tus gustitos con tu sueldo. ¿Por qué se puede decir de ti que eres una persona libre? Y las Escrituras acá nos muestran algo inquietante. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la pregunta es, ¿libre para qué? Libre para amarlo de verdad. Libre del pecado, claro que sí, pero esa libertad del pecado significa que eres libre ahora para amarlo. ¿Y cómo lo vas a amar? Obedeciendo. El que me ama, dice la palabra del Señor, me obedece. Recordemos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Pero para algunos solamente Jesucristo es su Salvador. Y lo voy a repetir. ¿Jesucristo es vuestro Salvador? Sí, amén. Todo el mundo va a decir amén. Pero olvidamos que antes de ser nuestro Salvador, Jesucristo es nuestro Señor. Entonces, si tú dices que Jesucristo es tu Salvador,
con la misma certeza tú deberías llegar a decir, Jesucristo es mi Señor. Irónicamente, eso es libertad para la Biblia. Poder someterte, poder obedecer a Jesucristo. Eso es libertad. ¿Cómo luce en la vida actual, hermanos? La acusación, nuevamente, es que se habían multiplicado altares. Estos altares habían sido hechos con buenas intenciones, pero no era la voluntad de Dios. El día de hoy, ¿seguirán habiendo nuevos altares modernos? ¿Y cómo lucen esos nuevos altares modernos? Esos nuevos altares, esos altares modernos, son muchas mega iglesias que lamentablemente existen el día de hoy. Iglesias bonitas, iglesias grandes, pero en estas iglesias no se predica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué se predica? ¿Por qué muchas de esas iglesias están llenas, repletas de gente? ¿Porque tienen buenos predicadores? ¿Porque sus predicadores cuentan buenos chistes? No sé. Porque muchas de estas mega iglesias, hermanos, en lugar de ofrecer la palabra de Dios, ofrecen experiencias. Entonces, estas personas no van a estas iglesias para ser edificadas, no van a estas iglesias para conocer más a Dios, van a estas iglesias en busca de una experiencia. Y la experiencia es lo que manda en sus vidas. Pero lo triste es que cuando no hay esa experiencia, su vida empieza a ser un desastre. Y se lo merecen. ¿Saben por qué se lo merecen, queridos hermanos? Porque en buscar la experiencia despreciaron la palabra de Dios. Porque estas personas con esa acción demuestran que no buscaban a Dios, que no les interesaba a Dios, les interesaba la experiencia, les interesaba tener un momento bonito, un temblor hermoso, qué sé yo. Yo no tengo nada en contra de esas experiencias, que muchas veces es de Dios, lo tengo que decir, muchas veces puede ser de Dios. Pero si no es la palabra de Dios que está fielmente predicada en las Escrituras, dudo mucho que eso venga del Señor. En este tipo de iglesias se descuida la enseñanza bíblica y la búsqueda genuina de una relación con Dios. Otra característica de estas falsas iglesias, hermanos, la multiplicación de actividades sin un enfoque en la esencia del Evangelio. Hermanos, ¿en cuántas iglesias ya la palabra pecado y obediencia son una palabra aborrecida, hermanos? Pecado, no, por favor, no hables tanto del pecado, no, por favor. Las personas tienen que sentirse amadas. Las personas tienen que sentirse amadas, no hables tanto del pecado. Hermanos, bíblicamente hablando, ¿cómo vamos a entender el amor de Dios si no entendemos la profundidad del pecado? Porque la esencia del amor de Dios es que muestra que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero si no entendemos la profundidad del pecado, ¿de qué tipo de amor estamos hablando? Yo les digo, de ese amor barato, de ese amor de vecino. Te quiero mucho. Y nada más. Y olvidamos, hermanos, que eso es un amor barato. Y en amor barato no es el que tu Dios te dio. Él envió a su Hijo para morir por tus pecados. Él se sacrificó. Él te amó con sus acciones. Pero por tus pecados. Y si no entendemos la gravedad de nuestros pecados, no vamos a entender la grandeza de esa salvación que tenemos en Dios. Lo dije unas semanas atrás, no recuerdo. Pero es distinto a que venga una persona y te ayude a cubrir una deuda de 5 soles o 10 soles, a que venga una persona a cubrirte una deuda millonaria. Es distinto, va a ser distinta la perspectiva. En este tipo de falsas iglesias hay un énfasis en el sentir. Lo voy a repetir, hay un énfasis en el sentir. Ya no hay un énfasis en la palabra de Dios. ¿Para qué vamos a hablar del pecado? ¿Para qué vamos a hablar del arrepentimiento? Sentir. La paz, ¿no es cierto? Y en este tipo de iglesias, cuando tú buscas un consejo, no van a ver cómo tu sistema de pensamiento van en contra o a favor de la palabra de Dios. La única pregunta que te hacen, ok, tú piensas eso, pero ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Voy a poner el mismo ejemplo odioso que hago desde hace meses atrás. La búsqueda del trabajo. La búsqueda del trabajo. Nuevamente voy a poner el ejemplo a mi hermano Nico. Mi hermano Nico tiene su familia, tiene que proveer, correcto,
Pequeño gran detalle, ha encontrado un gran trabajo, bien pagado. Pequeño gran detalle es en la punta del cerro, ¿no? No sé, lejísimos, ¿ok? Vamos a poner algo lejos. No sé, Tumbes. ¿Te parece bien Tumbes, hermano? El clima, un pladito. ¿Ok? El detalle con eso es que, claro, tiene que proveer a su familia, pero también él tiene que estar con su familia, ¿sí? Tiene que estar físicamente con su familia, bíblicamente hablando, lo digo. Entonces, el hermano Nico, por poner el ejemplo, viene y se acerca a mí y me dice, pastor, yo he encontrado esta oportunidad de trabajo, pagan bien, voy a poder ofrendar más a la iglesia. El pequeño detalle es que voy a descuidar un poquito a mi familia, ¿no? Muchas iglesias, lamentablemente, ¿saben cuál es el consejo? Bueno, hermano Nico, pero ¿cómo te sientes? Bueno, me siento más o menos, ¿no? Bien, de plata, ¿no? Ingresos, más dinero. Ah, entonces, si sientes paz, adelante, ¿no? Porque lo importante ahí, ¿qué es? La paz. Lamentablemente es así. Hermanos, ¿ustedes piensan que les estoy haciendo un chiste de mal gusto? Es la triste realidad de muchas iglesias. Vienen para pedir un consejo y el único estándar es si te sientes bien o te sientes mal. Si te sientes bien, viene de Dios. Si te sientes mal, tienes que rechazarlo, eso no viene de Dios. Hermanos, y esas iglesias son una abominación, estoy seguro, yo lo puedo decir con toda la seguridad, son una abominación para Dios, porque no se tiene en cuenta su palabra. Porque no se tiene en cuenta su palabra. Porque no se reverencia su palabra, hermanos. En este tipo de iglesias, la gente puede priorizar la participación en actividades por encima de la oración, la lectura de la Biblia y la obediencia de los mandamientos de Dios. Les voy a leer, quiero citarles a John MacArthur, dijo algo muy interesante, dijo, al pecado ahora se le llama enfermedad o demonio. Por eso la gente piensa que lo que necesita es terapia o liberación y no arrepentimiento. Lo voy a repetir. Al pecado ahora se le llama enfermedad o demonio. Por eso la gente piensa que lo que necesita es o terapia o liberación, pero no arrepentimiento. Eso es lo triste y esa es una de las grandes desgracias en muchas iglesias. Necesito terapia. O le echan la culpa a Satanás, ¿no? El espíritu de infidelidad está queriendo entrar en mí. No, te estás presentando, te estás entregando a la lujuria. El espíritu de pobreza. ¿Cuántas veces escuchó el espíritu de pobreza? Perdóname, pero ¿cómo estás tomando las decisiones económicas en tu vida? ¿Estás gastando más de lo que estás ganando? Arrepiéntete. Eso no es sabio, hermanos. Eso no es sabio, hermanos. Estás sacando un préstamo sabiendo que muy probablemente no lo vas a poder sacar y sabiendo que lo vas a gastar simplemente para cosas superfluas. Arrepiéntete. Ese no es el espíritu de pobreza. Esa es tu necedad y rebeldía contra Dios. Y la desgracia, hermanos y hermanas, es que muchas iglesias simplemente es, bueno, pero ¿cómo te sientes? Perdónenme, hermanos, pero engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y si reducimos nuestra teología a cómo te sientes, eso inevitablemente va a terminar mal. Pero eso no es lo peor es que deshonra a Dios. Lo peor es que tomar decisiones con base a eso, es despreciar la palabra de Dios. Es considerar la palabra de Dios como cosa extraña. Vamos a pasar al versículo número 3. Entonces, olvidaba mencionar una cosa más de esas falsas iglesias. Muchas de esas falsas iglesias, su teología es solamente declara, ¿no? Declara en el nombre de Jesús que esto va a pasar, ¿no es cierto? Me he metido en deudas por mi necedad nuevamente, declara en el nombre de Jesús que esta deuda va a desaparecer. Aún en el tema de la salud, declara en el nombre de Jesús que esta persona va a ser sanada sí o sí. ¿No han visto muchas iglesias, hermanos? Y utilizan frases bíblicas. Con la sangre de Jesús lo vamos a hacer. Pero ¿cómo reaccionó nuestro Señor Jesucristo? En uno de los momentos más bajos de su vida. ¿Nuestro Señor Jesucristo acaso no dijo, hágase tu voluntad? ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero hágase tu voluntad? Pero en la mayoría de estas falsas iglesias decláranlo. Claro, en el nombre de Jesús.
Eso te da licencia para todo. Pero una iglesia bíblica, hermanos, te van a ayudar a buscar la voluntad de Dios. Padre Santo, tengo este familiar enfermo. Señor, sánalo. Pero Señor, si no es tu voluntad, dame la fortaleza para seguir adelante. Seguir confiando en ti. Seguir amándote. Porque yo confío en ti, Señor. Pero muchas iglesias simplemente se declaran. Vamos a pasar al versículo número 13. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordará de su iniquidad y lo castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Otra cosa interesante, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento tenían que hacer sacrificios. Ese sacrificio simbolizaba los pecados que ellos tenían. Ese sacrificio simbolizaba que ese pecado iba a ser pagado. Necesitaba ser cubierto con sangre. Era necesario hacer los sacrificios. Y nuevamente, Israel del Norte hacía sus sacrificios. Pero fíjense, cuando no es la voluntad de Dios, Dios no ve un sacrificio. ¿Saben qué ve la palabra de Dios? Sacrifican carne y se la comen. Entonces, pierde toda su esencia, pierde todo su sentido, aunque lo hagas con buenas intenciones. Donde debió haber un sacrificio, simplemente Dios ve carne y personas que se le estaban comiendo. Es decir, no eran aceptables para Dios. Y como no eran aceptables para Dios, como ese sacrificio no era aceptable para Dios, ahora se acordará de su iniquidad, dice la palabra de Dios. Recuerden, hermanos y hermanas, amigos y amigas, el gran problema que nosotros tenemos es nuestro pecado. Contrariamente a lo que muchos puedan pensar, no, es que tú no me conoces, el problema de mi vida son las deudas. No, es que tú no me conoces, el problema de mi vida es mi salud o mis hijos. Pero la palabra de Dios nos muestra que nuestro mayor problema es nuestro pecado. Nuestro mayor problema, lo voy a repetir, para la Biblia es nuestro pecado. Y cuando rindamos cuentas ante Dios por esos pecados, Él nos va a declarar culpables. Porque es un Dios justo. Porque es un Dios justo. Y necesitamos un sacrificio perfecto, nuevamente. Y si el sacrificio no es perfecto, el Señor dice, ahora se acordarán de su iniquidad. Porque su pecado permanece. Bíblicamente hablando, si no hay un sacrificio perfecto por esos tus pecados permanecen. Tus pecados permanecen. Y me gusta poner siempre este ejemplo. Imagina que has asesinado a una persona. La has asesinado por X o Y circunstancias, la has asesinado. ¿Ok? Te atrapan, te llevan ante el juez. Sí, estás ante el juez. Y le dices, señor juez, sí, efectivamente, yo he asesinado a esta persona. Pero le prometo, señor juez, a partir de ahora no voy a asesinar a nadie más. Es más, voy a ser el mejor padre del mundo. Voy a ser una persona, la mejor persona que se puede imaginar. Pues tiene que perdonarme. Si el juez es un juez justo, ¿qué le diría a esa persona? Es culpable. Sigue siendo culpable. Muchos de nosotros pensamos que haciendo obras buenas, siendo amables, siendo cordiales, abrazándonos los unos a los otros, vamos a solucionar nuestro problema. La realidad es que nuestro pecado permanece. Algunos de nosotros nos esforzamos por ser mejores personas. Bueno, eso no es malo en sí mismo. Algunas personas leen libros de motivación, algunas personas leen libros de diferente contenido porque quieren mejorar su vida, si lo puedo decir así. Pero la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su presencia. Nuestras mejores obras no alcanzan para tener el perdón de Dios. Lo voy a repetir, hermanos, nuestras mejores obras no alcanzan para tener el perdón de Dios. Necesitamos un sacrificio perfecto. Y ese sacrificio perfecto solamente lo encontramos en Jesucristo. ¿Ustedes creen que exagero cuando digo, hermanos, que nuestras mejores obras no alcanzan para Dios? Por favor, vamos a Isaías 64:6. Isaías 64:6, por favor.
Esta es una buena fotografía. Esta es una buena fotografía de cada uno de nosotros. Esta es una buena fotografía de cada uno de nosotros. Vamos a leer Isaías 64:6. Dice así la palabra del Señor. Todos nosotros somos campeones en potencia. ¿Eso dice, hermanos? Todos nosotros tenemos un gigante interior que debe ser liberado. Miren cómo nos fotografía la palabra de Dios. Todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Hermanos, ante sus ojos no está hablando de las cosas malas que hicieron. Ni siquiera está hablando de las cosas horribles que Dios sabe que ustedes hicieron. Ante sus ojos Dios está hablando incluso de sus momentos más gloriosos. De sus momentos en los que se han portado maravillosamente según vuestro estándar. Pero para la palabra de Dios, como trapo de inmundicia, todas vuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Esta, amigos y amigas, es una foto de cómo nos ve Dios. Claro, todos hemos venido bien arregladitos el día de hoy, ¿no? Bien perfumaditos, bien bañaditos, bien arregladitos. Pero Dios te ve tal y cual eres. ¿Y sabes cómo te ve Dios? Isaías 64:6. Esa es una foto de quiénes somos nosotros. Hermanos, la palabra nos muestra que la insuficiencia de los sacrificios de Israel. La palabra nos muestra que estos sacrificios que hizo Israel no era suficiente y no era aceptable para Jehová. Y para las personas que no creen en Dios, esto es lo que dicen las Escrituras. Para las personas que todavía no creen en Dios, esto es lo que dice Dios de nosotros, Isaías 64:6. Y si es cierto lo que dice la palabra de Dios, y si la fotografía que acá te está mostrando es cierta, estás en graves problemas. Estás en graves problemas, porque si estás mal con Dios, ¿qué importa que estés bien con tu pareja? Si estás mal con Dios, ¿qué importa que estés bien con tus finanzas? Si estás mal con Dios, ¿qué importa que tus hijos sean un pan? Excelentes profesionales. Si no tienes a Dios, no tienes nada. No tienes nada. Bueno, no es que no tengas nada, tienes el juicio de Él sobre tu cabeza. Él te va a juzgar un día, pero Él provee una única salvación, su Hijo Jesucristo. Pero es la única. Arrepiéntete de tus pecados, dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo para salvación. Ese es el mensaje. Pero también tengo un mensaje para los creyentes, hermanos. Uno, la hipocresía en el culto. El pueblo participaba de las ofrendas sin un verdadero arrepentimiento o relación con Dios. El pueblo participaba de las ofrendas, hermanos. Noten, no era un pueblo que simplemente dejó de hacer esos rituales. Participaba de las ofrendas, pero nunca hubo un arrepentimiento o una relación con Dios. Y eso nos lleva a nosotros. Muchos de nosotros venimos acá a la iglesia puntualmente, participamos en algunas actividades, claro que sí, pero no hay un verdadero arrepentimiento y no hay una relación con Dios. Y eso es hipocresía para el Señor. Pero también nos habla sobre el juicio como consecuencia del pecado. Al final el Señor dice que se acordará de nuestro pecado. Y hermanos, acá yo he querido demostrarles algo. Muchas veces estamos dispuestos a dar todo, ¿no? Menos nuestro corazón. Porque ya lo que muchos de nosotros no entendemos, ¿qué es lo que Dios busca de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿Nuestro dinero? Nuestro corazón. Y muchos de nosotros estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, nuestro dinero, sacrificar algunas cosas, todo menos nuestro corazón. Y nuestro corazón es lo que Dios quiere. Muchos de nosotros simplemente venimos para saber qué ventaja podemos sacar de Dios. Muchos de nosotros venimos a la iglesia simplemente para sacar algunos tips moralistas, ¿no? Para que nuestra vida esté un poquito más bonita, más adornada. Para Dios eso es hipocresía.
Dios no quiere las migajas de tu tiempo. Dios no quiere las migajas de tu cariño. Dios quiere tu corazón. Y nosotros lo olvidamos. Todos estos sacrificios no eran aceptables a Dios porque no reflejaban una relación con Él. Y la lista continúa. Muchos venimos a esta iglesia y a cualquier otra iglesia, de hecho, con motivos egoístas. Esa es la realidad. La mayoría de nosotros venimos acá porque tenemos algún problema que queremos resolver, económicos, financieros, sentimentales, con nuestros familiares, qué sé yo. Pocos venimos y decimos, Padre Santo, perdóname. Pocas personas venimos con ese corazón contrito por nuestro pecado contra Dios. ¿Cuántas personas acá, hermanos, hemos visto alguna vez en un supermercado a un niño haciendo su berrinche? ¿Han visto ese niño? En el piso, gritando, así, un berrinche horrible, ¿no? Algunos de nosotros lo hemos aplaudido. ¡Ay, qué lindo, cómo hace! Es odioso, ¿no? Es odioso, ¿no? Las personas que no tienen hijos, incluso, me imagino que los ven y dicen, por eso no tengo hijos, ¿no? Sospecho. Y una de las cosas más horribles que se puede ver es un niño haciendo su berrinche, ¿no? Horrible. Pero hermanos, eso somos nosotros delante de Dios. Cuando nos acercamos solamente para pedir. Dame. Señor, esta deuda. Señor, esta enfermedad. Señor, dame. Y nos olvidamos que el Señor permite ciertas cosas. ¿Lo permite o no, hermanos? Hermanos, en esta iglesia, porque la palabra de Dios lo dice, el Señor permite lo bueno y lo malo en nuestras vidas. Y en las falsas iglesias dirán, no, lo malo, no, eso no viene de Dios, recházalo. Hermanos, Dios permite muchas cosas. ¿Cómo murió Job? ¿Cómo murió Pablo? ¿Qué cosas le sucedieron a Job? Bíblicamente hablando, ¿quién lo permitió? Dios. Y lo cierto es que Dios permite que pasen muchas cosas, atención, malas en nuestra vida. Lo permite Dios. Y nosotros necesitamos tener la humildad para buscar su voluntad en medio de eso. Muchos buscamos a Dios para salir de nuestros problemas. Pocos buscamos a Dios para que sea nuestra paz en medio de esos problemas. Y eso es a lo que les invito, y eso es lo que nos invita la palabra de Dios. ¿Con qué corazón estamos buscando a Dios? ¿Con qué corazón, hermanos? Y la última parte, el versículo número 14, dice así: pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades y consumirá sus fortalezas. Queridos hermanos, ese versículo lo vamos a explicar con más profundidad la próxima semana porque el tiempo nos ha ganado. Solamente quiero mencionar una última cosa más sobre el versículo número 13. Una cosa de la que quisiera que nos cuidemos es lo que está en Mateo 6, 1 y 2. Por favor, vamos a Mateo 6, 1 y 2. Y quiero terminar este mensaje para los creyentes. Dice así la palabra del Señor en Mateo 6, 1 al 2. Cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrá recompensa de su Padre que esté en los cielos. Por eso cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Tú buscas un aplauso de los hermanos, tú quieres que los hermanos vean cuán piadoso eres. Sí, muchos hermanos, puedes engañar a muchas personas. Muchas personas te pueden aplaudir. ¡Wow! Esa persona es excepcional. Pero ¿saben qué? Ya tienes tu recompensa. Eso es todo lo que vas a obtener de este mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahí acaba. Pero tú cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, porque tu limosna sea en secreto, y tu Padre que lo ve en secreto te recompensará. Queridos hermanos, cuidémonos de esta hipocresía.
de alardear. ¿A quién queremos alardear? ¿A quién queremos sorprender? Para pensar, hermanos. Y finalmente, cuidémonos de la participación religiosa sin transformación interna. Porque algunas personas pueden participar en las oraciones, en los ayunos, en los sacramentos, pero nunca han experimentado una verdadera transformación en sus vidas. Hermanos, hay tantas personas que están años y años y años en la iglesia y no hay una gota de crecimiento. ¿Por qué? Porque muy probablemente nunca han conocido a Dios. Muy probablemente esas personas simplemente son religiosas. Vienen para cumplir. Vienen para cumplir. A Dios no le interesa eso, hermanos. Dios quiere y busca de nosotros un arrepentimiento genuino. Dios quiere que veamos la importancia, la gravedad de nuestro pecado, sí, pero también la grandeza de salvación que solamente hay en Cristo Jesús. Solamente en Cristo. Lo voy a repetir, en ningún otro hay salvación, dicen las Escrituras. Que sea un momento, hermanos, para rendirnos ante la majestad de Jesucristo. No son nuestras obras los que nos hacen mejores. Jesucristo es nuestro galardón. Sí, tenemos que esforzarnos porque Él nos salvó, porque Él nos dio un nuevo corazón. Pero Él es nuestro galardón y Él es el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor. En verdad es un privilegio, Señor, tu palabra. Dios mío, te pido perdón por todas las veces que despreciamos tu ley. Te pido perdón por todas las veces que pensamos que nuestras mejores obras nos van a hacer mejores personas delante de ti. Padre Santo, ayúdanos a ver la grandeza del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Señor, perdónanos por cada vez que simplemente venimos a buscarte a hacer nuestras pataletas. Dios Santo, te pido por cada uno de mis hermanos aún que están pasando por dificultades. Oh Señor, no están pasando por momentos fáciles, pero tú los sostienes, Señor, tú los amas y tú los vas a preservar, Señor. Que no sean pataletas que recibas de nuestra parte. Señor, que podamos decir, la gloria siempre será para ti. Mi Señor, el tiempo pasa tan rápido. Esos planes que tenemos nosotros, esos sueños que tenemos nosotros, pasan tan rápido, Señor. Y al final del día lo único importante será si estamos bien o no contigo. Al final del día, Señor, lo importante será si confiamos o no en tu Hijo Jesucristo, como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Oh Señor, danos un corazón que confíe en tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.